Ladies and gentlemen, please welcome with me President Ollanta Humala Tasso and the First Lady, Mrs. Nadine Heredia, and Ken Frankel, Chairman of the Canadian Council for the Americas. Please be seated. Good evening. Bonsoir. Buenas noches y bienvenidos, señor Presidente y Primera Dama a Canada. Welcome all to the Canadian Council for the Americas Award Dinner tonight. My name is Jonathan Hausman, and I am Vice Chair of the Council, and I am your Master of Ceremonies tonight. We are honored today to have with us such a distinguished cross-section of Canada's business and policy leaders. In addition to President Humala and the First Lady, I would like to acknowledge the presence of the Honorable Lynn Yelich, Minister of State, Foreign Affairs and Consular, as well as Peru's Minister of Foreign Affairs, Eva Rivas, Minister of Foreign Trade and Tourism, Magali Silva, Minister of Defense, Pedro Cadriano, Vice Minister of Mines and Energy, Guillermo Chino, Vice Minister of Education, Martin Vegas. I'd also like to recognize His Excellency Jose Antonio Baena, Peru's ambassador to Canada, and Her Excellency Patricia Fortier, Canada's ambassador to Peru. We would also like to recognize Dra. Beatriz Merino, former Prime Minister of Peru, and the ambassadors of Spain to Canada, Carlos Gomez Mujica, and Ambassador Luis Carlos Delgado of Costa Rica. We would also like to recognize the members of the Diplomatic Corps of Canada who are here, and the Consuls General and Trade Commissioners who are accredited here in Canada, and to our members of Parliament. I would also like to thank all of our sponsors, whose names you will find listed in the program and on the screens on either side of the stage. In particular, we thank our platinum sponsors, Barrick Gold, Pacific Rubiales, Gran Tierra, and the Globe and Mail. We really, truly appreciate your support. I'd like to especially thank Ambassador Baena and all of his staff for helping make this event a reality. Peru is truly fortunate to have such an effective representative here in Canada. Now, this has been an active year for the CCA. Over the past 12 months, we have hosted President Piñera of Chile, Prime Minister Persad Bisesar of Trinidad and Tobago, and Prime Minister Harper, among other political and economic leaders and thinkers. We also had a very stimulating presentation by Julio Velarde, the governor of the Central Reserve Bank of Peru. I'm also happy to see that a number of you who attended our breakfast this morning with the Foreign Minister of Uruguay could do double duty and attend tonight as well. You get a special prize. I'd like to draw your attention to other CCA events that are upcoming. They're written on the back of your program. Another key initiative for the CCA coming in this year and going forward is we're working with our key stakeholders on the Americas Business Leadership Forum.
a new program designed to engage with Canadian corporate leaders and represent their collective interests in the critical matters that affect their success in Latin America and the Caribbean. Please reach out to Ken, Frankel, myself, or Daphne Morrison if you or your organization is interested in taking part, along with our other participants, in this important venture. I would now like to call upon the Honourable Lynn Yellich, Minister of State, Foreign Affairs and Consular, to provide opening remarks on behalf of the Government of Canada. Merci, good evening. It's a pleasure, it's an honor to be here tonight, and thank you for the introduction. Bonsoir, buenas noches. Welcome to Toronto. Before I begin, I do want to take a moment to pay tribute to my colleague, my good friend, Jim Flaherty, Canada's finance minister since 2006, an integral leader in Canadian public life, whose sudden and tragic passing we have learned today. And our thoughts and prayers are with his wife, Christine, 3 sons, triplets, Dalen, Quinn, and John, during this devastating time. Your Excellencies, President Humala, First Lady, on behalf of the Government of Canada, I would like to extend our sincerest welcome. It is an honor to have you here today, and I extend a warm welcome to your honorable ministers and accompanying officials, as well as to the members of the Diplomatic Corps and the Canadian Council for the Americas Board, executive members, honored guests. These last 2 days have been significant ones for Canada and Peru, a real whirlwind of activity. In fact, we've only just arrived from Ottawa in time for this event. President Humala and Prime Minister Harper had a very successful day today, and they spent time alone with members of their cabinets discussing the entire scope of the Canada-Peru relationship, and they shared lunch with Canadian and business representatives. Building on the results from Prime Minister Harper's visit to Peru in May of 2013, the two leaders put in motion today a number of new initiatives. These initiatives include an agreement on social security, defense, and security cooperation, and the strengthening of ties in education. There is a strong momentum for Canada and Peru's growing partnership, and together we are working together towards a more prosperous, secure, and democratic hemisphere. Our bilateral trade has expanded in recent years, and in 2013, we saw $8 billion of Canadian investment in Peru. We are partnering to address insecurity, to advance democracy, to advance freedom, human rights, and the rule of law across the continent. People-to-people ties are deepening. Our relationship goes well beyond trade and investment, a marked commitment and responsive commitment to responsible resource development, education, and cooperation. We look forward to building on these successes on the years to come. More broadly, engagement in the Americas remains a priority for the Government of Canada, and we are pleased to see that our efforts are yielding results both for Canada and the hemisphere. To the Canadian Council of Americas, thank you. Thank you again for the opportunity to share this very special evening. May you continue to be an important partner in our efforts to enhance Canada's engagement in the Americas. Your Excellency, President Humala, thank you. Thank you for your steadfast friendship and your partnership in Canada. And on behalf of the Government of Canada, congratulations on your honor, in this very prestigious honor, of the Canadian Council of American Statesmen of the Year. That is what has brought us all together this evening. Thank you. Merci beaucoup. God bless. Thank you, Minister Yellich.
I invite you to enjoy your meals. I also advise our Peruvian guests that it is entirely normal for Canadians to jump up from their tables the moment the food is served. We will resume shortly our program, first by a presentation of Ken Frankel, our chairman, of the Statesman of the Year Award to President Humala, and then remarks by President Humala, and then a discussion between the President and David Walmsley, the Editor-in-Chief of the Globe and Mail. Please enjoy your meal. Buenas noches. Muy buenas noches. His Excellency Ollanta Humala Tasso, President of the Republic of Peru. Honorable First Lady Nadine Heredia, Honorable Ministers, Ambassadors, Consul General, Trade Commissioners, distinguished guests all. Good evening, and particularly thank you for all your patience. Thank you to the President, the First Lady, and the Peruvian delegation for not giving up at all after how many attempts on the airplane. We know how much you wanted to come here. We know how committed you were to coming to talk to the Canadian business community. We recognize that, and we particularly appreciate that. Thank you. Mr. President, ladies and gentlemen, when we present our Statesman of the Year Award, we also honor his country, and so it is with Peru, a land of advanced early civilizations, unsurpassed anywhere in the Americas, a rich colonial history, centuries-old centers of higher learning and intellectual rigor, and a cultural sophistication that includes one of the world's best cuisines. And those I can see after waiting so long, any comment I make about food is going to get applause. I should take that to heart. I was going to say that as the people here know Peruvian cuisine, that one could live a marvelous life eating only ají de gallina, causa, and ceviche. And after watching the very vibrant cocktail hour, I'm guessing a number of people here think one could live a marvelous life drinking only pisco sours. I should get applause for that. Ladies and gentlemen, we honor Peru's ability to make true the Peruvian adage, no hay mal que por bien no venga. There are no misfortunes from which good does not come. And as is the case with all nations, there have been misfortunes. For a number of years, Peru endured economic and democratic challenges and an internal armed conflict from 1980 to the year 2000 that claimed the lives of 69,000 Peruvians. But out of that misfortune, good has come. The Peru of 2014 has enshrined democratic governance and demonstrated a renewed commitment to human rights. It is no coincidence that the Inter-American Democratic Charter was signed 2001 in Lima. Canada has supported Peru in these efforts.
Peruvians remember Ambassador Tony Vincent's heroic mediation during the hostage crisis 20 years ago. And Peruvians also remember the role that Foreign Minister Lloyd Axworthy played in establishing a national dialogue that contributed to the downfall of an autocratic regime in the year 2000. And coming out of that difficult era, Peru also committed to sound economic policies. The economic results have been stellar. From 2002 to 2012, Peru's economy almost doubled in size. That was the highest 10-year average growth in Peru's history, a performance that the New York Times called, quote, a remarkable period of sustained expansion that has made it one of the world's star economies. At the same time, Peru's inflation rate was the lowest in the region. Peru has reduced poverty by 50% in the past 2 decades and extreme poverty by 75%. President Humala pledged to cut poverty by 50% more over his 4-year mandate, and he is well on his way. Peru has reached several of the UN Millennium Goals 2 years ahead of time. With this successful track record, Mr. President, I dare say that you would be the ideal candidate to awaken the spirit of El Nene Cubillas and restore Peru to its greater soccer glory of the 1980s. Proving wrong his fiercest critics, President Humala has continued and strengthened Peru's sound economic stewardship. During President Humala's tenure, and despite downturns in critical international markets, Peru grew by more than 6% in 2012 and more than 5% in 2013. Mr. President, you have been a leader in advancing the Pacific Alliance, a regional trade and integration treaty that may become the prototype for the entire hemisphere. Not only may it break the logjam in the search for a free trade agreement for all of the Americas, it also has the potential to bring integrated solutions for challenges that affect the entire hemisphere. You have championed Peru's participation in the Trans-Pacific Partnership. This is also a significant and potentially transcendent integration arrangement of which Canada is also a member. Mr. President, the Canadian business community, confident in Peru's present and future direction, considers itself an important partner in Peru's economic and development success. Peru is Canada's 3rd largest bilateral trading partner in Latin America and the Caribbean, and the 3rd largest destination for Canadian direct investment in South and Central America. But equally important, President Humala has stressed the critical importance of using Peru's economic gains to address fundamental and pressing social issues. These issues have challenged Peru since colonial times. Among them, the social, economic, and opportunity deficit affecting the indigenous communities and rural areas. These social and political challenges are deeply rooted, dating back to the earliest encounters with the conquistadores. The Inca Garcilaso wrote about them. José de San Martín y Simón Bolívar were stymied in trying to form a national consensus. But despite these long-standing structural challenges, President Humala has pushed through laws and enacted programs that have yielded tangible results and symbolic impact.
The law requiring prior consultation of indigenous communities in infrastructure projects has struck a reasonable balance of interests and rights. It will contribute to the democratization of development policy, which is in everybody's long-term interest. President Humala's scholarship programs, the Kalivarma program, and the establishment of the Ministry of Development and Social Coordination for pension, living subsidy, childhood development, and nutrition programs have all had a positive impact on Peru and Peruvians. The fact that President Humala has brought to Canada his supremely able Deputy Minister of Education speaks volumes about President Humala's commitment to expanding the educational reach and opportunity for Peruvian students. It is no wonder that in a recent report, the World Bank declared that Peru is a country, quote, committed to poverty reduction and shared prosperity. President Humala has not only addressed internal and economic issues, he has also taken a leadership position in external political ones as well. Peru has become a moderating and an important voice in hemispheric affairs, particularly in its Andean neighborhood. Under President Humala, Peru has taken a principled stance and been an advocate for transparency in hemispheric discussions in seeking reasonable solutions based on fundamental democratic principles to the troubling situation in Venezuela. Mr. President, ladies and gentlemen, age-old challenges rarely, if ever, respond to simple solutions. As someone once said, for every complex problem, there is an answer that is clear, simple, and wrong. And as Peruvians like to say, del dicho al hecho hay mucho trecho. Things are easier said than done. Often the complexity of the problems requires gradual but purposeful steps. President Humala, at the Canadian Council of the Americas, we recognize that this is the path that you have chosen and that it is the best available and most reasonable road. We recognize your commitment to democratic principles in the hemisphere. We recognize your commitment and efforts to combine sound economic stewardship with meaningful efforts to reduce Peru's social deficit. We agree that these challenges must be overcome. In the famous words of your hero, Colonel Francisco Bolognese, hasta quemar el último cartucho, until the last round is fired. Mr. President, we would be honored if you would step forward to receive our award as Statesman of the Year. Buenas noches a todos ustedes. Lamento mucho la demora por razones técnicas que nunca fallan
en estos viajes que hacemos han sido voluntarios y bueno, estamos aquí presentes. Estaba conversando en la mesa y me dicen que normalmente en Canadá se come, se cena más temprano, así que mil disculpas si en el caso alguno de ustedes voy a agravarles la gastritis, no por lo que voy a decir, sino por lo de la demora que ha surgido. Amigo Ken Frankel, director general del Consejo Canadiense de las Américas. Antes de iniciar mi presentación, quisiera sumarme a las expresiones de condolencia por el lamentable fallecimiento del honorable James Flaherty, distinguido miembro del Parlamento canadiense y exministro de Finanzas, cuyo incansable trabajo y entrega al servicio público constituyó una contribución invalorable que se refleja en el exitoso modelo económico que ostenta Canadá frente al mundo. A nombre del Gobierno y del pueblo del Perú, de mi esposa Nadine y en el mío propio, extiendo mi más sentido pésame a la familia de tan distinguido político canadiense, como al Gobierno y al pueblo de Canadá, en particular a Ontario, Toronto, ante tan irreparable pérdida, que descanse en paz. Quisiera empezar por agradecer sinceramente la distinción que el Consejo de las Américas de Canadá me otorga esta noche. En realidad, interpreto este gesto como un reconocimiento al Perú, a su pueblo, que se esfuerza día a día por desarrollar el potencial de los recursos que la naturaleza le ha dado, particularmente el recurso humano, y por construir una sociedad más justa, basada en el respeto a la libertad, la democracia y la construcción de igualdad de oportunidades, como un país que se proyecta y se integra vigorosamente en el nuevo escenario internacional. Deseo, asimismo, decirles cuánto lamento no haber podido estar con ustedes en noviembre pasado. Circunstancias ajenas a mi voluntad impidieron concretar esa importante visita. Por eso, me complace mucho que hayamos podido reprogramarla prontamente y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el Perú y sus perspectivas. Señoras y señores, el Perú del crecimiento con inclusión social al cual aspiramos, moderno y desarrollado, es construido principalmente sobre la base de los esfuerzos nacionales, pero requiere de una adecuada inserción internacional en términos de inversión, acceso a los mercados, integración y cooperación, con la perspectiva de fortalecer la competitividad del país y generar mayores oportunidades de empleo. Estamos seguros que la relación estrecha entre el sector público y privado contribuirá al logro de dichas metas. Señoras y señores, desde los orígenes del mundo moderno, no vivimos tiempos de cambio tan dramáticos como los actuales. La globalización no solo ha acercado a la gente y ha hecho del mundo un espacio más pequeño, sino que lo ha convertido en algo mucho más complejo de lo que era apenas un par de décadas. Esta situación aparentemente paradójica no solo nos impone una serie de enormes desafíos, incluso amenazas, sino también nos ha abierto un inmenso campo de posibilidades y oportunidades. Como se sabe, la aceleración de los intercambios globales conectó la oferta con la demanda en los nuevos espacios, propiciando uno de los periodos de crecimiento más extraordinarios de la historia. En este contexto, algunos países de la periferia del sistema internacional, en particular aquellos que supieron actuar con visión y con responsabilidad, emergen como nuevos polos de producción y demanda, que definen ejes alternativos de vinculación y transacciones en la escala planetaria. El Perú es uno de esos países. En el lapso de la última década,
el Producto Bruto Interno del Perú se ha más que duplicado y sus exportaciones se han triplicado. Y seguimos creciendo, aún en una coyuntura de crisis internacional. Al mismo tiempo, se consolida la democracia, la pobreza se ha reducido en la mitad y nuestra clase media se fortalece y se expande. Las inversiones llegan de todo el mundo y alcanzan niveles nunca antes igualados, atraídas por lo que hoy se viene construyendo en el Perú y sus perspectivas como una economía en franca emergencia, como por la posibilidad democrática de la que gozamos, que garantiza un entorno favorable a las expectativas y exigencias de los inversionistas. Durante los últimos años, gracias al dinamismo y fortalecimiento de su economía y a la solidez de su marco macroeconómico, el Perú ha despertado la atención en el mundo, lo que ha sido reconocido por organismos internacionales, tanto gubernamentales como privados, y principalmente por la creciente presencia de inversionistas extranjeros. Y aunque nos encontramos en un contexto de crisis internacional, las previsiones más cautas señalan que el Perú, continuará liderando el crecimiento regional en el año 2014 con una expansión de entre 5.5 y 6% y un incremento de la inversión privada de aproximadamente 8%. El pueblo peruano, con gran esfuerzo y sacrificio, ha conseguido este importante logro. Por ello, el gobierno que lidero, en su búsqueda de justicia y de equidad para la gran mayoría de peruanos, considera indispensable el mantenimiento del actual contexto favorable para las inversiones, que se sustente en el cumplimiento de la ley como mejor garantía para afianzar el crecimiento y favorecer la inclusión social. Lo dijimos desde el primer momento, somos el gobierno de un país serio que cumple lo que promete, cumple lo que firma. La economía peruana deja atrás el periodo en el que las corrientes de su comercio eran unidireccionales. Como parte de su modelo de integración al mundo, mi país ha venido desarrollando una amplia red de acuerdos de libre comercio. Tenemos acuerdos comerciales con 14 economías de la cuenca del Pacífico, un acuerdo comercial con la Unión Europea y un acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio. Asimismo, se iniciarán pronto negociaciones comerciales con Rusia, India e Indonesia. Somos miembros del Foro APEC, Asia-Pacífico, y hemos construido con México, Colombia y Chile la Alianza del Pacífico, que permitirá fortalecer el bloque latinoamericano en el Asia-Pacífico. Con estos 3 países y 8 más, participamos también en las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, TPP, mediante el cual ampliaremos nuestra red de acuerdos comerciales a otras 5 economías de este espacio estratégico: Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Darussalam, Malasia y Vietnam. Somos cada vez más competitivos y miramos el futuro con optimismo, pero también con responsabilidad. Esto es fundamental para hacer de este periodo de crecimiento una plataforma para el desarrollo sostenible del país. El desafío es múltiple, simultáneo y permanente. Cada día, nuestro gobierno debe tomar un sinnúmero de decisiones y enfrentar en cada una de ellas diversos intereses, unos legítimos y otros no. Y comprender que el gobernante tiene que hacer lo que debe, no tanto lo que quiere. Las primeras dificultades que hemos tenido que enfrentar empiezan con el propio Estado, en general en América Latina y por ende en el Perú también. Los estados se han diseñado para atender tan solo a un 30% de su población, dejando en condiciones de vulnerabilidad al resto.
En cuanto al territorio, los estados han tenido una visión centralista y no integral del territorio. En otras palabras, no fueron construidos con una visión republicana, sino colonial, permitiendo con esto el crecimiento constante de una economía informal que coexiste con la economía formal en diferentes áreas como en la minería, pesca, el comercio, entre otras. El Estado, a través de su gobierno, no puede darse el lujo de gobernar desde un escritorio o una oficina. Por el contrario, debe salir y estar presente en todo el territorio nacional y en los pueblos del interior. Otro tema no menos importante es la política social. En todos los países de América Latina y del mundo existen programas sociales de primera generación, asistencialistas, pero son pocos los que vienen desarrollando programas sociales de segunda generación, productivos, y menos aún los estados que han desarrollado una política social que permita articular todos estos programas sociales, darles consistencia, términos de referencia o metas medibles y, por último, una visión integral de lucha contra la desigualdad. Esto es fundamental, tanto en el himno nacional de Canadá como en el himno nacional del Perú. Exaltamos el valor de la libertad. Ese valor hoy es universal, pero no decimos nada con respecto a la igualdad. Justamente, el concepto de crecimiento económico con inclusión social es la forma en que venimos luchando por disminuir la desigualdad. Esa es la finalidad de mi gobierno. Muchas gracias. Si alguien me trae un vasito con agua, agradecería más. Sí. Fortalecer la democracia y la institucionalidad del Estado a efectos de garantizar el marco jurídico nos ha permitido aprovechar las oportunidades que ofrece la diversificación de la economía global y que nos hace atractivos para las inversiones. Pero al mismo tiempo debemos hacer que los beneficios del crecimiento lleguen a toda la población. En este sentido, la lucha contra la desigualdad y la pobreza por medio de la inclusión social es el principal eje de la política de mi gobierno. El Perú es un país muy diverso, con una riqueza minera inmensa, una variedad increíble de especies naturales, ingentes recursos hídricos y una potencialidad energética extraordinaria. Pero a lo largo de su historia, lejos de seguir el ejemplo de los antiguos peruanos, que lograron levantar una de las civilizaciones más avanzadas del planeta, con base a la armonía con su entorno, se privilegió la ganancia fácil y rápida. Históricamente, el Perú ha sido un país exportador de productos naturales a los que nunca supo darles valor agregado. Nunca más la prosperidad del país debe depender del oportunismo de la extracción primaria de este tipo de recursos. No solo porque sus beneficios son efímeros, sino porque violenta la lógica de la naturaleza y favorece solo a unos cuantos. Es el caso de la minería. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para articular corrientes de desarrollo sostenible en torno a la explotación minera, un sector con alta generación de demanda y que utiliza tecnología de punta. Debemos superar una visión rentista y construir una nueva minería en el Perú y a partir de ella generar un círculo virtuoso de desarrollo local y regional, conjugando a su alrededor
de manera responsable y siguiendo los más estrictos parámetros de protección ambiental, el comercio y el abastecimiento para la conformación de cadenas productivas, inversión en infraestructura de comunicaciones, construcción de represas hidráulicas, generación de energía, entre otras actividades. Este modelo de minería, además, debe generar valor agregado, crear polos productivos e industriales, corrientes de transferencias tecnológicas y promover la investigación científica, constituyéndose así en una palanca para un auténtico desarrollo sostenible. El gran desafío es la educación. Estamos cambiando la ecuación de crecimiento para asumir la ecuación del desarrollo sostenible, con base en la premisa de que para seguir creciendo es necesario incluir. Resulta claro que el modelo que hemos aplicado en los últimos años ha tenido un efecto notable en la reducción de la pobreza, pero seríamos irresponsables si pensáramos que el modelo se mantendrá sin construir las bases de su sostenibilidad. No solo porque las corrientes globales que propiciaron esta prosperidad pueden cambiar de rumbo, sino porque un crecimiento que amplía la brecha de la desigualdad tiene pies de barro. La consolidación tanto de la democracia como del modelo económico se construye en base del sistema social. En este sentido, nuestra apuesta por la inclusión y la lucha contra la pobreza es una prioridad estratégica. Nuestro enfoque se dirige a las personas, para que todas y todos los peruanos accedan a condiciones de igualdad que les permita aprovechar las oportunidades de este crecimiento. Nada de esto funciona si no hay educación, porque no se trata de repartir riqueza, sino de enseñar a crear riqueza. Es una apuesta para el futuro. Estamos por ello desplegando los mayores esfuerzos, no solo para llevar a cabo una reforma educativa integral para una educación de calidad, sino también para promover que estudiantes de bajos recursos económicos, con probadas capacidades, tengan acceso a una formación profesional especializada por medio de programas de becas que el Estado respalda, mediante subsidios directos y una red de más de 180 convenios de cooperación, lo que hace posible que miles de jóvenes desarrollen sus capacidades en las más prestigiosas universidades del mundo. Existen otros elementos que debiéramos añadir a este apretado resumen de cómo el Perú asume el desafío del desarrollo sostenible y en este contexto de crecimiento económico, porque el reto es igualmente importante en materia de salud, seguridad, servicios básicos e infraestructura, por mencionar solo algunos de los más importantes. En este sentido, reviste especial importancia la suscripción de un convenio de seguridad social que permitirá, entre otras cosas, que nuestros nacionales que hayan realizado aportes al sistema previsional del Perú o de Canadá reciban sus pensiones en el lugar de su residencia en beneficio de miles de personas, peruanos y canadienses. Contamos con Canadá como un socio estratégico, tanto para expandir nuestro comercio e incrementar las inversiones, como para avanzar en el camino del desarrollo sostenible. Es así que este país es el cuarto destino de nuestras exportaciones, fuente de significativas inversiones y de corrientes de cooperación para el desarrollo, que se despliegan en áreas tan diversas como convergentes, como es el caso del fortalecimiento institucional, medio ambiente, educación básica y superior. Tenemos claro cuál es el camino, pero también el hecho de que en el mundo de hoy, en el que la interdependencia entre los pueblos se hace cada vez mayor, es preciso algo más. Por ello, quizás el más importante de estos desafíos sea la necesidad de construir una nueva arquitectura de relaciones internacionales
que sea capaz de administrar y conducir esta dinámica de interdependencia hacia un futuro mejor para la humanidad en su conjunto. Ya no es posible avanzar solos. Se requieren nuevos modelos de relacionamiento, cooperación y solidaridad sobre la base de principios y valores compartidos, diálogo, intercambio de experiencias y conocimiento mutuo. La relación entre el Perú y Canadá es valiosa y prometedora porque se inscribe en esta línea de pensamiento. Muy pocas veces en nuestra historia hemos tenido este nivel de interacción y de amistad. Es una relación caracterizada por la creatividad y el dinamismo, por el compromiso con el desarrollo y el bienestar de la gente, que tiene una vocación de futuro, que se despliega sobre una sólida base de valores y principios democráticos compartidos. He tenido el honor de recibir en mayo pasado al excelentísimo señor primer ministro de Canadá, Stephen Harper, y antes al excelentísimo señor gobernador general, el muy honorable David Johnston, y a su esposa Sharon, quienes nos visitaron en el año 2012. De esta manera, se ha podido encauzar los rumbos de nuestra relación de profunda amistad por las vías más fructíferas, ampliando la agenda y fortaleciendo la cooperación. Pero ya antes vino aquí un ilustre peruano, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, quien junto al capitán George Vancouver recorrieron estas tierras hermosas y promisorias, descubriendo y fundando la región de Vancouver, que inicialmente se llamaba Cuadra y Vancouver. Tenemos una visión compartida, intereses coincidentes y convergentes, así como una firme voluntad de avanzar juntos. De hecho, además de importantes coincidencias en los espacios multilaterales a los que pertenecemos, como son las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, participamos activamente en los más dinámicos y prometedores mecanismos de integración económica del planeta, como el Foro Asia-Pacífico APEC, la Alianza Transpacífico y la Alianza del Pacífico, en la que Canadá es un país observador. Señoras y señores, el Perú es un país que se ha sabido ubicar en el mundo en plena transformación y que lucha para lograr un desarrollo con inclusión social, valiéndose de herramientas democráticas. Es también un país que asume su responsabilidad en la tarea de construir una nueva arquitectura para la comunidad internacional, para que la humanidad pueda enfrentar los desafíos que le impone la historia y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Es en este marco de prioridades que debemos interpretar los esfuerzos que hacemos por albergar reuniones como la Convención de Cambio Climático COP20 en el presente año, la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el año 2015 y la Asamblea General del Foro Asia-Pacífico en el año 2016. Somos socios confiables y prósperos, que nos abrimos al mundo, contando con el apoyo y el respaldo de países amigos que, como Canadá, han transitado por estos rumbos antes que nosotros. Señoras y señores, al reiterarles mi agradecimiento por este especial reconocimiento que me brinda la ocasión de dirigirme a un auditorio tan selecto de amigos de mi país, gracias a cuyos esfuerzos se promueven las relaciones entre Canadá y Latinoamérica, permítanme insistir en que la clave de la prosperidad de la humanidad reside en la capacidad que tengamos los países comprometidos con las causas del mundo en relacionarnos de la manera como el Perú y Canadá lo vienen haciendo, con imaginación, responsabilidad y un objetivo claro, el desarrollo y el bienestar de las personas, de la familia, de nuestros hijos. Los convoco, pues, a todos ustedes a seguir participando en este esfuerzo. Muchas gracias.
Thank you very much, Mr. President, for your illuminating speech. I think it is clear to everyone here that under your leadership, Peru is well on the path to reaching its great potential. I'd now like to move immediately to the Q&A session with the President, moderated by David Walmsley, Editor-in-Chief of the Globe and Mail. Over to you, David. Thank you very much. Everyone hear me? I love going last on a Thursday night at 10 after 10. I must have been the most popular guy in the room. Your Excellency, thank you very much for taking the time to spend an extra few minutes in your evening after what has been already an enormously long day for you. And of course, I think it's important, it's incumbent upon me as well, and on behalf of the Globe and Mail, to recognize the loss of Minister Flaherty. And I believe you were with the Prime Minister when, in fact, he heard the news. So we all reflect on that tonight. You talked about a new architecture in your speech of the international community, of a sense that Peru can be a leader indeed beyond the region. When you visited the Middle East and the Palestine Authority in Qatar, and you reached out for investment and dollars, was the theme the same as you hear in Canada, in the sense that how are you open for business? How can you help the guests in this room to improve their opportunities in Peru? Bueno, ¿me escuchan? Yeah. Sí. Yeah. Ok. Bueno, el Perú es un país que hoy día se convierte en una oportunidad de inversiones, pero que esto no nos ha caído del cielo. Yo lo que he aprendido en la vida es que nada es gratis. Hemos pasado épocas duras que nos han costado periodos de hiperinflación, de violencia interna, etc. Y hemos aprendido los peruanos qué cosa no debemos hacer. Esa experiencia que nosotros hemos tenido puede servir a otros países. Pero además, nosotros venimos construyendo, consolidando un concepto que es la confianza. Confiar en un Estado, que una corporación quiera invertir su dinero, el dinero de sus accionistas, en un país, en operaciones de exploración, son decisiones trascendentales en una corporación. Y lo que nos corresponde a nosotros es crear un marco regulatorio, una política macroeconómica, una política fiscal, una forma democrática de tomar decisiones que generen esa confianza para que se puedan dar este tipo de inversiones de carácter privado, de carácter público. He viajado al Medio Oriente. Yo creo que el Medio Oriente, el sudeste asiático, por ejemplo, son regiones muy ricas en oportunidades. Son países que hoy día vienen creciendo económicamente, y que muchos de ellos están en el área del Asia-Pacífico. Y creo que es importante que América pueda mirar hacia el Pacífico. Tradicionalmente, América ha mirado hacia Europa, y creo que hoy día, sin desmerecer a la Unión Europea, que es un socio importante del Perú, pero creo que debiéramos mirar ahora también hacia el Pacífico. Yo creo que en esta nueva arquitectura que tenemos que construir, la Alianza del Pacífico es un proyecto muy importante. Es un proyecto que en menos de 2 años ha logrado avances muy ambiciosos, inclusive más rápidos que el Acuerdo Transpacífico. Y la prueba es de que las 4 economías de México, Perú, Colombia y Chile sumadas equivaldrían a la 9ª economía del mundo. Y qué bien que Canadá esté presente como un país observador. Creo que es importante para la Alianza del Pacífico crear mecanismos para que los países observadores de alguna manera se sientan más identificados
con la Alianza del Pacífico y puedan ver con claridad las oportunidades que ella les brinda. That's a fulsome answer. When I was researching some of the story of Peru, and I will save you the rather large high drama that Toronto suffers when it comes to subway politics, it became clear that the infrastructural opportunities in Peru are vast. You have recently, in your country, awarded a $6 billion contract for the Lima subway. You have a $4 billion gas pipeline contract to come up, and there are negotiations for a $5 billion airport infrastructure. At the same time, in conversation earlier this evening with some guests, I learned that in terms of oil exportation, the total is around 60,000 barrels, which when compared to Colombia, with a similar natural resource and topography, Colombia is able to export $1 billion barrels. How do you manage the challenge of recognizing on the one hand that the infrastructural expenditure is an essential part of the development of Peru, with the other challenge of finding a very small untapped resource in the oil field versus your neighbor of Colombia? Bueno, lo que nosotros creemos que para que el crecimiento económico que tiene hoy día el país sea sostenible en el tiempo, hay que crear una infraestructura mínima para que podamos ampliar el mercado nacional y no solamente sea la costa del Perú, sino también sean las zonas altoandinas y las zonas de la Amazonía. Somos conscientes del déficit que tenemos en infraestructura y lo que hemos querido es priorizar, entre otras políticas de Estado, es la construcción de infraestructura que permita poner al Perú en una posición aún más competitiva con respecto a todos nuestros vecinos, en una competencia sana, transparente y leal. El Perú tiene un conjunto de recursos, es un país megadiverso, tenemos petróleo. Hoy día somos un país importador de petróleo, estamos importando entre el 50 al 60% de nuestra demanda interna. Somos un país que cada día estamos ampliando nuestra red de infraestructura de electricidad, porque cada año la demanda de las industrias, la demanda del mercado interno por energía es mayor. Por eso, a principios de este año hemos licitado la construcción de 2 reservas de energía frías en el sur del país por 1000 megas. Estamos lanzando, como usted lo ha dicho, la construcción de una línea del metro, que es uno de los proyectos más grandes de Latinoamérica, debe ser el segundo más grande en importancia de Latinoamérica, y estamos lanzando también la construcción de 1200 kilómetros de gasoducto para transportar el gas que tenemos, las reservas de gas que tenemos en la Amazonía, a la zona de la costa, donde queremos trabajar el desarrollo de un polo petroquímico. Nosotros creemos que en la medida que el país, el gobierno, pueda invertir en infraestructura, generará mayores oportunidades para que los inversionistas puedan venir al país y puedan tener mejor rentabilidad, y eso también generará un efecto sinérgico. Nosotros queremos que haya más exploración petrolera, queremos que haya más empresas que vengan al país a hacer una exploración manteniendo y respetando las políticas medioambientales que queremos tener como un país que cree en el desarrollo sostenible.
Y de esta manera, en la medida que nosotros podamos construir más infraestructura, daremos más oportunidades a que haya más empresas que vengan a invertir en el desarrollo de energía, sea petróleo, gas, termoeléctricas en general. Pero además, nosotros creemos, como lo dije en mi discurso, que es importante la educación. Venimos de una tradición de un país primario exportador que no le dio mucha importancia a la educación porque en las características de un país primario exportador, como son todos los países primarios exportadores en el mundo, la educación pasa a ser un gasto y no una inversión. Nosotros estamos cambiando esto. Para nosotros la educación es una inversión. Por eso es que uno de los temas que yo he venido a hablar a Canadá, se lo he planteado al gobernador, a David Johnston, al primer ministro Harper, ¿no? Es el tema de la educación. Estamos trabajando en una serie de áreas, pero nosotros cuando llegamos al gobierno teníamos aproximadamente 300 jóvenes que tenían becas, unos en el país y otros fuera del país. Hoy día tenemos más de 16.000 becarios. Hemos tenido que crear un sistema nacional de becas y todas son financiadas por el gobierno. Pero también estamos trabajando convenios como el que estamos suscribiendo con Canadá para que a través de este sistema que financia el Estado peruano podamos acceder a universidades canadienses para darle más oportunidades a nuestra gente. Yo creo que la gran transformación de un país es la educación. Creo que yo les contaría, vengo de una familia de un pueblo pequeño del Perú, donde se dedicaban a la agricultura, y mi abuelo tomó una decisión clave, que mi padre estudie y no vaya a trabajar al campo de niño. Y mi padre tomó otra decisión clave, que yo vaya a estudiar ya en la capital a una educación de calidad. Si a mí me ha transformado, yo creo que puede transformar a todos, y esa es una gran apuesta que yo hago para justamente cambiar las cosas en el Perú. Educación, educación y educación. Esa es la gran solución para que un país salga del subdesarrollo. Les cuento una historia. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el Perú producía el caucho. El caucho dio origen, permitió a Henry Ford la construcción de los coches. Bueno, en la zona de la Amazonía donde se producía el caucho, existían los grandes latifundistas, estos varones del caucho, ¿no?, que proveían al mercado norteamericano de las gomas para las ruedas. Hasta que en esa época no había propiedad intelectual, se llevaron a alguien la semilla del caucho, lo sembraban en el Asia, comenzaron a competir y después crearon la goma sintética. En la época de bonanza del caucho, la región de la Amazonía de Loreto era una región muy abundante en riqueza. Había ido el arquitecto Eiffel a hacer algunos trabajitos allá para algunos de los varones del caucho. Cantantes como Enrico Caruso habían viajado a Iquitos también contratados para hacer algunas presentaciones. Bueno, se acabó la plata, se acabó el caucho, se acabó la plata. Iquitos volvió a ser lo que era una región pobre. Y lo más trágico es que esos varones del caucho que se habían apropiado de esas tierras crearon un genocidio con las comunidades boras, los huitotos, que eran los verdaderos propietarios de esas zonas, pueblos indígenas que se vieron inmersos en una situación, una coyuntura que no les favoreció. Creo que hoy día, en el siglo XXI, lo que necesitamos es cambiar esa forma de ver. Creo que lo fundamental es la educación. Yo estoy seguro que Canadá es lo que es hoy día por la educación, más que por los recursos naturales. I was warned that when I asked a question, I'd get a long answer from all Latin American leaders. But I appreciate the ground that you covered with that.
I suppose I'll ask just one more question. It's quite instructive. I was in New York on Friday, and I had a remarkable experience where I was able to watch a young Peruvian poet by the name of Sena. I'm not sure if you're familiar with her. She was she's an indigenous girl from the mining communities in the mountains. And she was temporarily blinded because of the dust from the mines. And she turned to poetry. And she has become something of a phenomenon for the teenage girls in North America. And there was a wonderful reunion between her and a Californian girl who had been homeless for 7 years and had picked herself up and had found a way to go forward because of Sena. But the conversation that Sena really conveys in her poetry is something that I think is one that people wrestle with if one moves towards the education debate and away from the natural resources debate. And that is, if indeed we have the Sierra, the coast, and the Andean areas of Peru, how does one ensure that the complexity of the indigenous groups of Peru are able to walk lockstep in your ambition when it comes to the education and obviously the economic growth of your country? Yo creo que en el Perú lo que hemos tenido es un Estado con una concepción más colonial que republicana. Lo dije en mi discurso, donde el Estado prefirió gobernar desde la costa. Cuando estábamos en el Imperio de los Incas, la capital del Perú, del Tahuantinsuyo, era el Cusco. Esa era una visión de una sociedad que se identificaba con América. Cuando vienen, en la época de la colonia, vienen los españoles, pasan la capital del Cusco a Lima. ¿Por qué Lima? Porque era la costa. ¿Y por qué la costa? Porque tenía un puerto. ¿Y por qué el puerto? Porque era la forma viable de sacar los recursos naturales de estas colonias y llevarlas a Europa. Esa fue una visión colonial. Bien, con la República, como les dije, se consiguió la libertad, pero no la igualdad. Y se acostumbró el Estado a administrar el Perú desde Lima. Entonces, era un Estado que sufre de mal de altura, el soroche. Entonces, no puede subir los Andes. Cuando comienza a subir los Andes, se regresa. No quiere subir porque le cae mal la altura. Y no va más allá. Entonces, Lima se construye como en una casa. Lima es la sala de visitas, la zona donde uno recibe sus visitas. La zona altoandina es el taller de trabajo, porque ahí están las minas, ahí es donde no importa si hay carreteras, no importa si hay infraestructura, es la zona de trabajo. En su oficina uno pone los papeles muchas veces en desorden, cada uno ordena sus cosas como sabe, ¿no? Y así se construyó el Perú. Hoy día no podemos invisibilizar la pobreza. Hoy día no se puede invisibilizar la falta de Estado en el interior del país. Es por eso que lo que he hecho es, me pongo mis botas, me pongo mi jean, me remango la camisa y viajo por el Perú, llevando a los ministros, en consejos de ministros descentralizados, me los llevo a las regiones, a dialogar con los alcaldes, a dialogar con los presidentes de cada región, allí mismo atender sus necesidades. Y si hay necesidad de que se queden los ministros, se quedan allí hasta que resuelvan el problema. Recibo a todos los alcaldes que vienen a pedirme una audiencia. Y muchos de ellos me dicen, presidente, primera vez en mi vida que entro a Palacio de Gobierno. Yo le digo, esto no es Palacio, esto es la Casa de Gobierno. Palacio suena muy rimbombante, ¿no? Lo que hoy día estamos haciendo para asegurar que haya infraestructura en el interior es justamente priorizar la inversión pública en el interior del país. Les cuento una anécdota, porque a veces a mí me gusta hablar con ejemplos.
cuando he recorrido el Perú como soldado, como candidato a la presidencia y como presidente, me daba con la situación de que los niños del campo, para ir al colegio, como son las familias agrarias, viven al costado de su chacra, para ir al colegio demoran 45 minutos en promedio, pero tienen que caminar. Allí no pasan no hay vehículos, o no hay vehículo de transporte público para el colegio, ¿no? Son 45 minutos de ida y 45 minutos de vuelta, estamos hablando de casi 1 hora y media, un poco más, que pierde al día un niño. Y si no tiene electricidad, entonces ese niño, su jornada de trabajo termina a las 5 de la tarde. ¿Qué estamos haciendo para resolver este problema? Hemos creado un programa de rutas solidarias en las cuales estamos proveyendo de bicicletas. Entonces, con la bicicleta, esos chicos ahorran lo que hacían 45 minutos, lo hacen en 10 minutos, 15 minutos. Y de paso, hacen deporte. Y de paso, los fines de semana tienen para hacer deporte. Y estamos trabajando lo que es programas de electrificación rural. Hoy día el programa no es un programa que yo haya creado la electrificación rural, pero quiero ir más allá. La electrificación rural, como se había planteado, era colocarle un foco, sea a través de unas celdas fotovoltaicas, paneles solares, un foco en la casa, la posibilidad de prender un televisor y una radio, algo más. Lo que quiero es ahora un programa de electrificación rural productivo que permita poner un aserradero en las zonas, poner una pequeña industria, una pequeña empresa, y para eso necesitan una energía trifásica. Y eso es lo que estamos trabajando para avanzar en estos programas. Fíjese algo que yo una vez lo dije, es la gran revolución que quisiera hacer, ¿no? Es mirar una casa de campo donde a las 5 de la tarde yo pueda ver al padre de familia con la señora sentados en su casa mirando la puesta de sol, tomándose una tacita de café y sus hijos haciendo su tarea en su casa. ¿Qué significa eso? Significa primero que tienen electricidad para poder poder estar sus hijos haciendo su tarea, que tienen agua para poder prepararse su café, que tienen café y que tienen tiempo para disfrutar de la vida. Esa es la gran revolución que tenemos que hacer nosotros y esa es la que quiero hacer. Thank you very much indeed. Thank you, President Humala and David, for that interesting exchange. We'll give David and the President a moment to return to their seat. And this will conclude the formal program. We look forward to seeing you at our future events, as I mentioned, some of which are listed on the back of the program. And we invite you to be active in our programs going forward. Thank you all for coming, and particular thanks to President Humala and the First Lady for making this special trip to Toronto to accept our award. If you could please remain seated until the President and the First Lady have had an opportunity to depart along with the delegation. And in the meantime, enjoy your dessert.